Audiencia querida, la semana pasada dejamos a Melesio Morales en 1869 todo contento en Florencia, porque en el Bel Paese le estaban reconociendo que su ópera Hildegonda había replicado muy bien las formas de hacer ópera italiana. Hoy vamos a ver qué cambio sufrió la ópera luego de mezclarse con el folclore mexicano y cómo terminó por incluirse en los paredones de fusilamiento de la Revolución Mexicana. Yo soy Esteban Castorena y esto es Verde, Blanco y Rojo. Para iniciar hoy, tenemos que volver a México para seguir la historia de otro gran músico, Aniceto Ortega. Ortega era un compositor un poco sui generis. No era un músico de tiempo completo, era un médico cirujano y profesor de la Escuela Nacional de Medicina que componía como su pasatiempo. Así que para él, eso de darle gusto a los modos europeos, pues como que no le importaba mucho. Antes de su incursión en la ópera, ya había publicado algunas piezas musicales de éxito. Una en especial para conmemorar la victoria del 5 de mayo, que, queridos escuchas italianos y extranjeros, tal vez han escuchado de esta festividad porque para los gringos es la gran cosa, pero en México no lo es tanto. ¿Y qué recuerda el 5 de mayo? Una batalla entre el ejército mexicano y la Grande Armée de Napoleón. El ejército francés estaba en México para imponer a un emperador europeo, Maximiliano de Habsburgo, del que ya mencionamos un poco en el episodio pasado. En fin, que perdimos la guerra, pero el 5 de mayo ganamos una batalla y eso es lo que se conmemora. El general Ignacio Zaragoza comandó al ejército mexicano contra los franceses y ganó esa batalla del 5 de mayo. Aniceto Ortega, nuestro médico y compositor, le compuso una marcha celebratoria que se volvió muy famosa en su época. Para 1871, Ortega presenta la primera ópera indigenista, Huatimotzin, que es una variante del nombre Cuauhtémoc. Más sobre este personaje en un momento. La composición se lleva a cabo gracias a la insistencia del tenor italiano Enrico Tamberlik. Este señorito estaba en México haciendo una gira y le gustó tanto el país y la música de Ortega que se aventuró a pedirle una composición. El libreto de la ópera se hizo completamente en español y estuvo a cargo del propio Ortega y del escritor José Tomás de Cuéllar. ¿De qué va? Me preguntarán. Pues de guerra, prisión, sufrimiento y tortura. Esta ópera relata la caída del Imperio Azteca en 1521, centrándose en la figura del último emperador, de Cuauhtémoc, es decir, Huatimotzin, a manos de Hernán Cortés. En México es bien sabida esta historia, pero la narro para el público extranjero. Hernán Cortés, el conquistador de México, capturó a Cuauhtémoc y lo torturó para que le dijera dónde estaba escondido un tesoro. La historia cuenta que Cortés ordenó que quemaran los pies del emperador mexica. Mientras sus pies ardían sobre los carbones, se cuenta que Cuauhtémoc resistió en silencio y con gran estoicismo. Sin obtener información, Cortés dejó de torturarlo, pero lo mantuvo prisionero durante años para usarlo como una herramienta política. Finalmente, creyendo que Cuauhtémoc estaba conspirando para levantarse en armas, Cortés ordenó la ejecución del antiguo emperador. Lo colgaron durante una expedición en Honduras. La ópera narra más o menos esta historia, pero se toma muchas libertades para darle drama al asunto. Pero independientemente de eso, el libreto es un elemento fundacional en el panorama operístico mexicano. Es un texto propio, no es una adaptación al español de una obra extranjera, que además toma elementos de la historia mexicana y no de historias grecorromanas como las que eran comunes en Europa. Para el texto, además, se cree que los autores consultaron las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y una novela histórica escrita, damas y caballeros, por una mujer. La escritora cubano-mexicana Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió una novela que justamente se llamaba Huatimotzin. Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una figura clave en el romanticismo hispanoamericano. ¿Y qué pasa entonces con la música de Ortega? A través de las melodías y estructuras sonoras, el compositor da a los personajes indígenas una dignidad a la altura de cualquier aristócrata europeo. Cuauhtémoc y la princesa, un personaje que me parece es inventado, cantan bajo las estrictas y refinadas reglas del bel canto italiano y el estilo de Giuseppe Verdi.
En contraste, para representar a los aliados indígenas de los españoles, Ortega compuso la Marcha y Danza Tlaxcalteca, donde abandonó las reglas italianas e introdujo el folclore de la música mexicana, haciendo así que formas europeas y nacionales coexistieran en el mismo melodrama. Finalmente, también hay que reconocer que el personaje de Cuauhtémoc subvierte los estándares del héroe. En lugar de ser un sujeto activo que lucha ferozmente o rescata a su amada, como en las óperas de Rossini o Verdi, Cuauhtémoc es un héroe pasivo y sufriente que está enfocado en su lamento, la tristeza y la resignación ante la derrota. El honor del emperador, su dignidad en esos momentos de gran dificultad son los que lo levantan como un héroe. Cierro esta parte diciendo que leí mucho sobre esta ópera y escuché algunas conferencias sobre la historia de la ópera en México. No encontré, sin embargo, la obra completa en ningún lugar. En YouTube están disponibles solo algunos fragmentos con una calidad de audio bastante fellita, la verdad, porque son grabaciones que se hicieron en vivo. Si alguien de la audiencia sabe dónde puedo encontrar la ópera completa, por favor no dude en escribirme, que me encantará escucharla completa. Desde la ópera dedicada a Cuauhtémoc, ahora vamos hasta la dictadura de Porfirio Díaz, que, hay que decirlo, sí era un dictador. Lo bueno o lo malo que hizo no le quita lo dictador, ¿vale? Dicho eso, a este periodo, aclaro para los oyentes no mexicanos, se le conoce como el Porfiriato y va desde 1876 y hasta 1911. Además de la mano dura de Porfirio Díaz, lo que caracterizó este periodo de la historia de México fue la gran admiración que el presidente tenía hacia Europa. No exagero cuando les digo que hizo todo lo que estuvo en sus manos para blanquear al país. Gracias a él, por ejemplo, se establecieron los vénetos de Chipilo y otras colonias, pero esa es otra historia. El punto es que sí, don Porfirio sentía algo así como un poquito de asquito por todo lo que no fuera europeo o europeizante. Cosa muy curiosa, la verdad, porque Porfirio Díaz era de origen indígena, pero bueno, aquí no voy a hacer la biografía. Ok. La música, claro está, no fue la excepción en esta europeización del país. Las compañías y los artistas de ópera europeos eran recibidos algo así como embajadores culturales que tenían la misión tácita de refinar el gusto y educar a la población. Esta época se caracterizó por un fuerte dominio del repertorio extranjero en detrimento del talento local. La escena operística en México estuvo casi enteramente acaparada por obras europeas, manteniéndose como pilares intocables a compositores como Verdi, Donizetti, Bellini y Rossini. Este monopolio hizo que los compositores mexicanos tuvieran enormes dificultades para dar a conocer sus trabajos. Melesio Morales estrenó una ópera en 1877 y luego otra hasta 1891. Así de difícil estaba el panorama. Otra cosa curiosa es que al público mexicano no le gustó la ópera de Richard Wagner. Tal vez el nombre no les diga mucho, pero esta tonada seguro que sí. Pam pam param pam 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 param pam 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 param pam pam, y seguramente saben cómo continúa. Este señorcito alemán también revolucionó la ópera y la música para la escena en general. La música de las películas como las que conocemos hoy en día no serían lo que es sin Richard Wagner. ¿Y por qué? Porque él introdujo la idea de los temas y los motivos. Básicamente, Richard Wagner empezó a asociar las mismas melodías a determinados personajes. Pensemos, por ejemplo, cuando aparece en escena Darth Vader y nos viene a la mente la Marcha Imperial. Esa asociación la inició Richard Wagner en sus óperas. Aún con todo y todo, durante la época porfiriana, a los mexicanos nomás como que no les hizo clic la música de este compositor alemán, porque estaban acostumbrados a la música a la italiana. Wagner les pareció aburrido y con piezas excesivamente largas. Para los 100 años de la independencia del país, otra vez Melesio Morales hace su aparición porque compuso la ópera Anita, específicamente para las celebraciones del centenario. La ópera estaba dedicada a Porfirio Díaz y fíjense ustedes nomás, en la partitura incluso se contemplaba que el presidente apareciera en escena al final de la representación mientras sonaba el himno nacional. ¿Pero qué creen? Pues que hubo un problemita ahí chiquito que se llamó la Revolución Mexicana. Y pues que esta ópera de Melesio Morales, que le daba gusto al presidente, pues ya no se estrenó y la ópera quedó muchos años en el olvido. Y entonces, para recapitular,
por una parte tenemos a Melesio Morales, que hace óperas completamente a la italiana, y tenemos a Aniceto Ortega, que hizo una cosa completamente folclórica con elementos mexicanos. Bueno, después del Porfiriato, ahora llegamos a la Revolución Mexicana. Les anticipo ya que la música popular, es decir, los corridos revolucionarios, los voy a abordar en el siguiente episodio. Por ahora me mantengo solo en la ópera, ¿vale? Obviamente, en este periodo de guerra, la gente no iba al teatro cada fin de semana. Pero además, pues, ¿qué creen? ¿Que no había teatro en la capital? Sí, así como lo oyen. En 1901 decidieron demoler el Gran Teatro Nacional para construir el nuevo Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, la Revolución Mexicana y otros conflictos sociales paralizaron la construcción durante muchos años. México se quedó sin su teatro principal durante 34 años. Y bueno, toda esa historia del Palacio de Bellas Artes también es muy interesante porque ya les contaré en algún episodio, porque sí, ahí hubo también italianos. Incluso en este periodo sin teatro nacional y en medio de una guerra, hubo estrenos de óperas hechas por compositores mexicanos, pero el objetivo del podcast obviamente no es aquí hacer una lista interminable. Entonces, les voy a contar cómo la ópera italiana se metió en la Revolución Mexicana. En un librazo, pero de verdad un librazo que se llama Historias desconocidas de la Revolución Mexicana, el historiador David Dorado Romo recoge testimonios de las bandas militares y su forma de fusilar a la gente. Damas y caballeros, las bandas militares de la época revolucionaria sabían tocar mucho Verdi, y Verdi sonaba durante los últimos momentos de los condenados a morir frente al paredón. Les leo un fragmento de un periódico de El Paso, Texas, con fecha de 1916, que se encuentra en el librazo de David Dorado Romo. La disposición marcial era peculiar y tenía cierto sabor salvaje. En el andén del ferrocarril, formando un círculo, una banda militar tocaba con admirable dramatismo fragmentos selectos de Aída de Verdi. Cerca de la estación, la gente conversaba como si fuera a presenciar una corrida de toros o alguna fiesta. Se sentía por doquier una cordialidad que contrastaba extrañamente con las lentas pisadas de la soldadesca y el arrastre de los pies de quienes se resistían a morir. El sol golpeaba sin piedad, el polvo impregnaba el ambiente. Los tres hombres murieron con notable valor y gallardía, y la actitud de cada uno era: vean cómo podemos morir. Lo que me parece fascinante de todo esto es la presencia de Verdi en movimientos revolucionarios. Déjenme contarles que en la Italia risorgimentale, es decir, en plena etapa de unificación, la música de este compositor fue muy importante para los que apoyaban a Garibaldi y veían en Vittorio Emanuele el futuro rey del territorio unificado. En Italia se sabe que el hermosísimo coro de Va Pensiero, que está en el Nabucco, lleva detrás de sí el anhelo de un pueblo que llora por su tierra. Durante las guerras de unificación italiana, no era raro escuchar el grito «Viva Verdi». A manera de acrónimo, ese Viva Verdi significaba Viva Vittorio Emanuele, rey de Italia. ¡Viva Verdi! ¡Ay, Verdi, Verdi! Bélico y revolucionario Verdi. Y bueno, después de esto, la ópera se murió. Fin, chao, mi nombre es Esteban Castorena y esto fue... No, no es cierto. La ópera no se murió. Después de la Revolución Mexicana no se acabó la ópera, pero pasó lo que tenía que pasar. Y es que la ópera perdió su corona. Como en el resto del mundo, llegó otra música. Avanzó la tecnología como el fonógrafo y la radio. La gente comenzó a tener acceso inmediato a géneros más bailables y ligeros como el jazz o el tango. La ópera dejó de ser el gran espectáculo con las letras mayúsculas y el principal punto de reunión de la sociedad. Las nuevas corrientes operísticas, como las de Wagner o las del francés Claude Debussy, se volvieron menos accesibles al público. La ópera quedó relegada como un arte elitista, de alta cultura y asociado con el siglo anterior. Así fue en México y así fue en Italia. En la península, la última gran ópera fue la Turandot de Puccini, estrenada en el Teatro La Scala el 25 de abril de 1926. El estreno fue póstumo porque el gran compositor toscano no alcanzó a terminarla. Correspondió a uno de sus amigos concluir la composición. Les cuento, nomás por presumir, que Puccini es mi favorito en lo que respecta a ópera y hace unos meses tuve el enorme privilegio de ver el centenario de Turandot en el Teatro La Scala. La vi desde la Gaiola, allá bien arriba, como en el Palomar número 10, pero la vi.
Y créanme que ver ópera es una cosa espectacular. Si algún día tienen la oportunidad de ver un montaje, vayan. No se dejen llevar por la idea de que no se entiende y de que es música vieja y otras tonterías así. La ópera es un arte que, aunque algunos digan que está muerto, no es así. Es una absoluta maravilla. Dicho lo anterior, los espero la próxima semana para hablar de noticias y música. El siguiente lunes los espero para contarles de cantores mexicanos e italianos que llevaban las noticias entre sus versos y sus melodías. Vamos a hablar de los corridos mexicanos y los cantastorie italianos. Mi nombre es Esteban Castorena, me encuentran como Fico de India MXIT en Instagram, ahí estoy para servirle a usted y a Dios, y esto fue Verde, Blanco y Rojo. Nos escuchamos en la próxima semana, o tal vez en un episodio anterior que se les pasó, o yo no sé, pero bye.